por lo tanto, pues, como digo, dando la bienvenida a quienes nos escuchan, vamos a comenzar en esta tarde. Vamos a ir al capítulo 12 de Romanos, donde hemos estado el último día, y vamos a recordar el texto que fue nuestro punto de partida en cuanto a la diferencia que hay en grados y en potencia en cuanto al ejercicio y el desarrollo de los dones. Dice así el apóstol Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Bueno, hemos estado viendo juntos la importancia que tiene comprender en el estudio, ya digo, no solamente del don de la profecía, ese don que lo tenemos en los tres bloques donde Pablo habla de dones y ministerios, Efesios 4, Romanos 12, donde estamos leyendo, y Primera de Corintios 12. En cualquier desarrollo donacional de un don, hay en verdad una variación en potencia y en grados. Entonces esa variación no está relacionada con aquello que yo puedo hacer. Yo no puedo agrandar el don. Yo no puedo, en cierta manera, ponerme en el lugar donde Dios inicia y donde Dios da el poder para desarrollarlo. Mi deber es mantener la fidelidad a la gracia de Dios. Mi deber es mantener una acción responsable y correcta hacia la gracia de Dios. Pero la misma gracia de Dios es la que me marca los límites. Y aquí es donde hemos podido hablar abundantemente acerca de la importancia de que el propio apóstol está enseñándonos que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe que le ha sido dada. Y después dice que en esos dones que él va a dar, que va a dar una relación de ellos, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hemos visto que este término medida nos está dando unos parámetros. O sea, el Señor nos dota con un don para que nosotros comprendamos los límites de ese don. De la misma manera, la vida cristiana tiene límites. Los límites claramente están enseñados en la propia Escritura. La libertad cristiana tiene límites. Y evidentemente, aun cuando nosotros estamos diciendo que aquí no estamos hablando de la gracia salvífica, la cual es sin límites en la propia capacidad de Dios para poder salvar y convertir a un pecador, nada más y nada menos que por la entrega de su Hijo a la cruz, lo cual no hay otra gracia que se pueda expresar en mayor medida o en más grande magnitud. O sea, la vida del Hijo entregado por el Padre en la cruz del Calvario, muriendo en la cruz del Calvario, es la gracia en la máxima expresión. No hay más gracia exhibida ni mostrada que este hecho llevado a cabo por el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Cristo no ganó gracia en la cruz para nosotros. La gracia le llevó a morir a la cruz. Esto es un asunto muy importante. Entonces, cuando estamos hablando de la gracia salvífica, vemos que hay una grandeza que es muy diferente cuando estamos hablando de una gracia dotacional para el ejercicio de la vida de la fe en la iglesia, donde realmente los creyentes son dotados en maneras diferentes, con dones diferentes, con capacidades diferentes. Pero si nosotros observamos, como hemos visto, el propio paralelismo, la propia comparativa entre el texto de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, entre el texto de Romanos 12, versículo 6, y entre el texto de Efesios 4, versículo 7, vemos que este principio está en los tres textos. Esa medida de gracia que recibimos para ejercer el don.
o los dones. Como digo, un creyente puede tener un don o puede tener varios dones. Todos los creyentes reciben un don y todo esto lo ajustamos a la propia Escritura. La palabra don, entre otros términos, sabemos que es el término carisma, ¿sí? Y que viene a ser mencionado muchas veces no en el singular, que es carisma, sino en el plural, que es carismata. Y ese plural siempre está vinculado o relacionado con los dones en el sentido de cómo estamos hablando. Cuando hablamos del carisma, en el sentido singular, podemos estar hablando de Cristo, podemos estar hablando del Espíritu Santo, en el sentido singular. El Hijo es un don, el Espíritu Santo también es un don. Pero nosotros no podemos obviar que esos términos comparten raíz lingüística con el término charis, que es gracia. Y por lo tanto, no difieren de la gracia en su significado y en su esencia. Y por lo tanto parten de un punto principal que es un regalo inmerecido. O sea, un regalo inmerecido porque es un regalo del amor de Dios. Y el amor de Dios nunca está en el mérito humano. No hay nada, no hay ninguna razón por la cual nosotros tengamos que recibir nada de Dios en nosotros mismos. Por lo tanto, tanto la gracia como las gracias, como los carismas, tienen y comparten un sentido. No los merecemos, pero los recibimos. Y en este sentido el Señor en su soberanía reparte a su voluntad y le da a cada creyente aquello con lo que Él cree que el creyente va a servir mejor en la iglesia. Es muy diferente lo que tú piensas de cómo vas a servir mejor, de cómo Dios piensa que tú puedes servir mejor. Y a veces nos sorprendemos. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Ezequiel, por ejemplo, fue un hombre que era llamado a ser sacerdote, fue profeta. Dios cambió su ministerio. Dios dispuso para él y le capacitó para otro tipo de función, para otro tipo de oficio. Y esto muchas veces sucede en la Escritura. Y como no, sucede también entre nosotros los creyentes. La gran diferencia es que no todo el mundo tiene una expectativa espiritual. No todo el mundo está viendo hacia el Señor, entendiendo la importancia de saber cómo, dónde, cuándo, en qué manera y con qué medios o con qué herramientas o instrumentos, que son los dones, podemos servir mejor al Señor. Si es así, no te quepa la menor duda que de Dios tendrás esta bendición, ya sea un don o varios dones. Hemos visto algo. Yo anotaba en cuanto a la importancia de esta medida, hay algo que relaciona la medida con la propia razón instrumental, donde terminaremos hoy. En la propia idea práctica y en el propio ejercicio, los dones son para practicarlos, no son para permitir que se oxiden en nuestra falta de deseo, en nuestra falta de corazón. Hemos podido ver que, en cierta manera, esta frase que nunca se nos olvide, los dones del Espíritu Santo son dones del Espíritu Santo. Escribe esta frase, no la olvides nunca. Al principio de estas enseñanzas, una de las cosas que dije en uno de mis primeros estudios fue esto: los dones del Espíritu Santo son dones del Espíritu Santo, pero no nos olvidemos que son los dones del Padre y son los dones del Hijo también. Esto tiene que estar en nuestra mente siempre. Como digo, son dones, nos relacionan con la gracia, son dados por la soberanía de Dios, esto es muy importante, son transitorios, son sobrenaturales y, como hemos dicho, son inmerecidos. Son dados en el tiempo, perduran en el tiempo y están sujetos al tiempo. Y tienen el tiempo en el que desaparecerán. Y será cuando estemos del otro lado. Cuando lo perfecto esté presente, entonces todas estas cosas cesarán. Entendiendo esto y comprendiendo esto, nosotros vamos a aprender a darle el justo lugar que los dones tienen.
Y cuando aprendemos a dar el justo lugar que los dones tienen, entonces vamos a aprender a pensar de nosotros mismos con cordura, con cabalidad, con sencillez. El hombre que ha recibido un don, uno de los grandes retos y desafíos que tiene es ser humilde. O sea, no hay nada más contradictorio para una persona ejerciendo un don que la falta de humildad. Entonces, la humildad es uno de los caracteres fundamentales y necesarios para el ejercicio del don. ¿Por qué? Porque los dones tienen también una razón principal, que son, evidentemente, favorecer la unidad y la edificación de la Iglesia. Estas cosas son importantes, como digo, son fundamentales. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es el desequilibrio en el propio concepto mental. Cuando la persona realmente no está equilibrando su vida espiritual, cuando realmente no está equilibrando todo lo que supone ejercer un don para el beneficio de otros, un don que está favoreciendo y fomentando el propio crecimiento de mí mismo, ahí, como dijimos en el último estudio, se puede provocar o producir una contradicción. Y esa contradicción puede llevarnos a una frustración. Y esa frustración puede llevarnos a una situación terriblemente agónica en el propio vivir espiritual. Cuando tú eres capaz de mantener ese equilibrio, entonces, como el apóstol Pablo, podrás decir lo que el propio apóstol enseñó. ¿Sí? Realmente él entiende que todo lo que él podía tener no era nada comparado con aquello que Dios le dio. Tenemos varios ejemplos, a mí me gustaría que los pudierais anotar, son ejemplos para reflexionar antes de continuar en lo que estamos enseñando, para no pasar hojas sin decir algo más. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Pedro en Juan 13:37. Y aquí tenemos un ejemplo bastante interesante de alguien que realmente está en un momento bajo la influencia del maestro de maestros, del insustituible y solamente sustituible por la tercera persona de la Trinidad de Dios, aquel que realmente no puede faltar en la Iglesia, no puede faltar en nuestra vida. Entonces observa que el verso 37 del capítulo 13 de Juan, aquí estamos en los últimos momentos, en ese jueves santo antes de morir el viernes, en la despedida, en la cena del Señor Jesús con sus discípulos. Y fíjate que el verso 36, Simón le está diciendo claramente: ¿a dónde vas? Esto es una conversación que ya tiene un desarrollo en lo que estaban hablando con Jesús. En esta propia despedida había muchas curiosidades. Y una de ellas era esto: ¿a dónde iba Jesús? Y su propia comprensión. Ahora Jesús le va a responder a la intención de Pedro: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Si esto fuera claramente entendido en la mente de Pedro, no hubiera supuesto una frustración, una contradicción o incluso una oposición a la palabra de Jesús. Pedro no aceptó la palabra de Jesús. ¿Y por qué Pedro no aceptó la palabra de Jesús? Porque él se creía poseedor de una mejor palabra. Este es el alto concepto de nosotros mismos. Cuando tú estás escuchando un sermón y en realidad tú estás con tu corazón levantándote encima de la propia predicación o señalando o teniendo este tipo de actitudes como las que Pedro tenía, estamos yendo en contra de la propia mente de Jesús.
Y los dones no son para ir en contra de la mente de Jesús, porque la cabeza de la iglesia es Jesús y nosotros tenemos el espíritu, la mente de Jesús, como bien dice Pablo, en el sentido de que tenemos su espíritu. ¿Para qué? Evidentemente no para ejercer acciones contradictorias o contrarias a la propia mente de Dios, sino para favorecer el propósito de Dios. Esto es muy complicado, esto es muy profundo. Aquí está el acierto o el error. Aquí es donde está el éxito o el fracaso. Aquí no hay medios caminos. No hay terrenos donde podemos decir, bueno, está bien, no he llegado hasta aquí, pero me he quedado aquí. En Cristo las cosas no funcionan así. En Cristo las cosas tienen que ser como Cristo quiere. Y si tú fallas en como Cristo quiere, estás fallando en todo. Y muchas veces los creyentes nos satisfacemos viendo partes de un asunto que parecen que están saliendo bien, pero sin embargo no están teniendo una totalidad de acción. Y ese fracaso se produce en nuestra mente. Por eso hay dones incluso que llevan su influencia y sujetan e incluso pasan por encima de nuestra propia capacidad mental. Lo hemos visto. O sea, no emplean tu capacidad mental. Usan tu vida transmitiendo la propia mente del Señor. Un pensamiento, una palabra, una idea que tú realmente estás dando y es milagrosa porque nunca tu mente sería capaz de decir eso. Es el Espíritu Santo. Entonces nosotros entendemos que en nuestra propia sujeción nos damos cuenta que ahí está el éxito. Ahí se piensa con cordura. Ahí se es cabal. Pero esto, como digo, es un propósito que en muchos casos se torna complicado. Porque es aquí donde se produce el gran debate. ¿Tú tienes, yo tengo una mejor palabra que Jesús? A veces sí, en mi propia opinión. Aunque hablo de la Biblia, aunque soy cristiano, aunque hablo con otros, en realidad lo que estoy hablando son mis propias conclusiones. Pero esto no siempre es infalible o seguro. Entonces Pedro sencillamente se quedó disconforme o inconforme con Jesús. Qué necedad tan grande, ¿verdad? Qué necedad tan grande. Cristo le dijo, me seguirás después. Aquí Cristo está haciendo uso de su omnisciencia. Y le está diciendo a Pedro lo que Pedro iba a ser una vez que fuera comisionado y que regresara de su propio fracaso. Y en ese tiempo él le seguiría y le seguiría con éxito. Pero ahora lo que Pedro entendería por seguirle sería desafiar la voluntad de Dios. Y se vería envuelto en la mayor de las vergüenzas, maldiciendo y negando al propio Cristo. ¿Hay alguien aquí que crea que su camino o el fin de su camino es una negación de Jesús? ¿Hay alguien que crea que esto puede ser? ¿Tú crees que Pedro creía que esto podía ser? Pero fue. ¿Fue o no fue? Y tuvo una actitud semejante a los apóstatas. Maldecir y negar. Una vez, otra vez, otra vez. O sea, era constante su actuación, era terrible. Y entonces podemos ver como Pedro, en el verso 37, desafía de nuevo, está desafiando a Jesús. El ¿a dónde vas? Ya era un desafío, en una curiosidad. Pero ahora, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Por qué?
¿Para qué un don si no es para estar sujeto a la voluntad de Dios? ¿Para qué un don si no es para poder vivir obedeciendo mejor a Dios? ¿Para qué un don si no es para tenerlo como ese tesoro entregado por el Señor para ser fiel hasta la muerte? El don no es un fin, nunca es un fin, es un medio. Porque si el don es un fin, entonces idolatramos a las personas que tienen los dones. Y casi la persona se convierte en una cosa. Hay grandes situaciones que hay que reflexionar y para esto tenemos, hermanos, que tener mentes espirituales, mentes bien centradas, bien cabales, mentes que realmente tienen esa idea comedida, donde pensamos de nosotros mismos conforme a esa medida de fe que se nos ha entregado para desarrollar el don que sea. Ahora Pedro le va a decir, mi vida voy a poner por ti. Y Pedro tiene que escuchar de nuevo al profeta, a quien le va a hablar desde la omnisciencia más perfecta. Le dice, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Vemos qué importante es no tener un alto concepto de nosotros mismos. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos a encontrarnos ahora con un capitán sirio, Naamán. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Este es otro contexto maravilloso para poder ver los dones en el Antiguo Testamento, al profeta, los dones de sanidad, dones de poder, dones milagrosos en hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Observemos que aquí, en el propio conflicto que el profeta, en representación del propio pueblo de Dios, está teniendo con los sirios. Ahora vemos en el verso 9 que vino un tal Naamán con sus caballos. ¿Os acordáis cuando Jesús habló de que había muchos leprosos, pero solamente hubo una gracia para el extranjero Naamán? ¿Sí? Es el contexto, ¿verdad? Que ya conocemos muchos. Dice que este señor vino hasta donde realmente estaba en el radio de acción de la obra del profeta. Esto es interesante. Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. No se bajó. No se bajó. ¿Esto cómo lo llamamos? Es un alto concepto de nosotros mismos. ¿Cómo nos comportamos ante la palabra de Dios? Venimos hasta la puerta del profeta. Hay una necesidad evidente y clara en nuestros corazones. No le llamó Eliseo, venía él que venía buscando una sanidad a su propio corazón. Pero llegó a la puerta y no se bajó. Esto no es reconocer realmente una necesidad delante de Dios. Cuando nosotros podemos entender la propia administración de los dones es porque somos personas que tenemos un reconocimiento de nuestra necesidad y vivimos bajo la influencia espiritual en la iglesia. Me gustaría que pudiéramos hacer una reflexión personal, cada uno de nosotros. ¿Dónde están nuestras zonas de influencia? ¿Qué dones son los que de verdad están afectando nuestra vida hoy en la iglesia? Y cuando hablamos de dones, hablamos de personas, porque los dones no son cosas que andan por ahí sueltos. Los dones están ejercidos y están depositados y están dados a personas para ser desarrollados. Este hombre vino a quien tenía el don. Pero ¿en qué manera vino? ¿O en qué manera voy? ¿O en qué manera vienes?
No podemos concebir una iglesia si no estamos siendo afectados por los dones. No vivimos entonces en la iglesia. Como digo, la clasificación es grande, es exhaustiva. Si tenemos tiempo, algún día veremos las tantas y tantas maneras de enumerar, nombrar, clasificar, catalogar los dones. No hay una ni dos, hay muchísimas. Pero todos aquí, o casi todos, tenéis dones. Dones que tenéis que ejercer en el Señor. Dones con los que me bendecís. Dones con los que bendecís a otros. No hay que buscar el don más importante, hay que buscar el don más necesario. Y si estás en una iglesia que hay muchos maestros, pero sin embargo hay pocos que hacen el trabajo de la misericordia o del socorro, pide a Dios por este don. Porque ante Dios es tan digno como cualquier otro. Pero nuestro problema lo tenemos aquí. En realidad no necesitamos los dones de otros. Solo estamos enfocados en qué hacer nosotros, en desarrollar nosotros. Y en esto podemos incurrir en el error de este hombre. Por favor, no busques amigos. No estoy hablando de amigos. Busca influencias espirituales para la situación de tu vida. Influencias espirituales que te dan respuestas espirituales más allá de tu entorno de conveniencia o de tu entorno de calor. Hay siempre un entorno, pero ese entorno no es todo. La iglesia es más que ese entorno donde tú te sientes seguro o segura. O esa persona a la que siempre preguntas. No hablo de esto. Esto está muy bien. Y esto no es malo en ninguna manera. Pero necesitas recibir más en la iglesia. Y muchas veces estamos como este sirio, parados, pero no bajamos a ver qué nos tienen que decir. Esto es un alto concepto de nosotros mismos. Esto destruye la vida, nos aísla, nos hace indiferentes, arrogantes, orgullosos. Impide el socorro que tú recibes y el que tú das. Y te aísla. Yo sé de muchas personas que se han aislado ignorantemente, inconscientemente, en una ceguera casi imperceptible, pero se han aislado. Y en el fin se han vuelto un fin en ellos mismos. Unas veces por decepciones, otras veces por malos tratos, otras veces por incomprensiones. Pero no todo lo que has vivido en la iglesia ha sido malo. Hasta aquí, después de tantos años, muchos de nosotros llevamos aquí 20, 15, 25, 30 años. Hay muchas cosas que contar buenas que Dios nos ha bendecido a través de los dones en la iglesia. Y si esto es así, ¿por qué no lo buscamos hoy? Con el mundo como está, con una necesidad tan clara de tener palabras, de tener consejos, de tener comunión. A mí hay muchos hermanos que me hacen mucho bien y me dan mucha pena aquellos que después de años aquí nunca he podido ni tan siquiera intercambiar algo personal con ellos. Y nuestro conocimiento o todo lo que yo he podido aportarles es desde aquí. Eso me da pena muchas veces. Tu entorno de confort está bien, pero no es todo. Y también digo,
Si tú estás viéndote con un don que te hace sentir superior a otros, tu don nunca va a ser prosperado por el Señor. Y puedes ser la persona más intelectual, espiritualmente. No hablo de habilidades humanas de antes de nuestra conversión. Hablo de la vida a partir de la vida en Cristo. Como digo, bájate del carro, hombre. Acuérdate de esta palabra. Bájate del carro. Cuando José y María recibieron la palabra del ángel en situaciones diferentes, en momentos individuales cada uno, incluso Dios ha tenido a bien dejárnoslo en evangelios diferentes. Mateo nos habla de José, Lucas de María. José, cuando recibió la información de que María estaba encinta, ¿qué hizo? Dispuso en su mente un plan, dejarla en secreto, ¿sí? Y tuvo que ser cambiado en su mente. Y el Espíritu Santo le dijo por el ángel, lo que hay en María del Espíritu Santo es. No temas en recibir a María por mujer. Ese niño se llamará Jesús y salvará a su pueblo de sus pecados. Es tan fácil tener un alto concepto de nosotros mismos. Es tan fácil pensar diferente a Dios. Y María, cuando recibe la información, sencillamente pregunta, ¿cómo va a ser esto? Pero es una pregunta, no es incrédula, es la grandeza de lo que se le está presentando. A Dios no le importa que tú le digas, ¿cómo vas a hacer, Señor? Lo que me dices es tan grande. Y Él te va a responder, te voy a dotar. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La sombra del Altísimo te cubrirá y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo concluye María? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Esta es una mente sujeta a Dios. Naamán ni se bajó. Ahora piensa, por favor, pensemos por un momento, ¿cuántas veces no nos bajamos a recibir? Y piensa cuánto te estás perdiendo por no bajarte a recibir. ¿Esto es una pena o no es una pena? ¿Quién pierde? Si tú no lo haces, otro será comisionado para hacerlo. No te preocupes. Pero tú te has perdido el poder hacer aquello que tienes que hacer. Amén. Entonces Eliseo le buscó. ¿Qué actitud tan diferente, ¿verdad? ¿Cuánto comprendía uno y qué poco comprendía otro? Y a los dos les unía la misma situación. Estaban unidos en un mismo problema. Sin embargo, uno que no tenía el problema estaba preocupado por el otro y el otro que tenía el problema no estaba ni preocupado por el mismo. A veces nos parecemos a Pilatos, ¿verdad? Que estaba delante de Jesús. Y como bien nos relata el propio capítulo 18 de Juan, ¿verdad? Fue capaz de decirle a Jesús, ¿no te das cuenta que tengo autoridad sobre ti? ¿Qué pensaba ese hombre? Y Jesús le dijo, ninguna autoridad tendría sobre mí si mi Padre no estuviera permitiendo este momento. Ninguna.
Aquí vemos de nuevo las mentes equivocadas. ¿Hay algo donde tú puedas pensar que haya gente más interesada en ti que tú en ti mismo? Esto es bastante normal, ¿verdad? Aquellos que somos padres sabemos perfectamente que nuestro interés por los hijos muchas veces sobrepasa el propio interés, el interés de ellos sobre ellos mismos. Y lo irás descubriendo conforme vayan creciendo. Hoy me decía un hombre, un padre joven, me decía, tengo 2 hijos. Dice, uno es terriblemente vivo y el otro es un santo. Yo estaba escuchando y dice, pero la verdad, aún el vivo, todo lo que hace, aunque da mucha guerra, lo hace sin maldad. Yo seguía escuchando. Le dije, oye, ¿tú has leído la Biblia? Porque todo lo que dices la Biblia no lo respalda tu buen corazón de padre. Pero ni el malo ni el bueno es un santo ni el malo lo hace con bondad. Están mostrándote una naturaleza que va a desarrollarse hasta que esa naturaleza sea quebrantada por Dios y traída a una nueva existencia. No hay más. Esa es la realidad. Entonces, muchas veces hay personas más interesadas en ti que tú en ti mismo. Y tú ni cuenta te das. Y sigues ciego, aislado y como Naamán, sin bajarte del carro, a recibir lo que necesitas. Eliseo tenía el don. Era profeta y sanaba. Eran grandes hombres. Podía haber dicho, pues, si no quiere nada, que se vaya sin nada, despedirlo. Qué curioso. Qué curioso lo que aquí estamos viendo. Le manda el mensaje y le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y esta acción llevará la consecuencia de que tu carne se restaurará y serás limpio. La lepra, evidentemente, siempre es un tipo de pecado en el Antiguo Testamento. Y aquí el profeta le está diciendo, si tú obedeces a la palabra que yo te estoy dando, va a haber un milagro en ti, una sanidad en ti. Ahora, Naamán se enfadó todavía un poquito más. No entendió el mensaje. No se bajó. Recibió todavía el mensaje tipo Macauto. ¿Sí? Esto es interesante, ¿verdad? O sea, no entró ni a McDonald's. Entró por el lado del Macauto y ahí le estaban dando lo que él necesitaba. Su respuesta fue esta. No me importa lo que diga el profeta. ¿Quién piensa que es el profeta? Despreció absolutamente la palabra de Dios. Y ese desprecio al don de Dios, al don de la profecía que estaba realmente recibiendo, que le estaba dando claridad sobre su propia situación, que le estaba dando una palabra para llevarlo a una experiencia de sanación, fue despreciada por él. Y este hombre se quedaba con su lepra. Gran negocio, gran sabiduría, un alto concepto del mismo que le permite quedarse con su lepra, aquello que él procuraba sacar de su vida. No te quedes con tu lepra. Deja que el Señor use los dones en la iglesia para bendecirte. Tiene tanto para darnos. Tiene tanto para dar a través de ti. Tiene tanto para darte a través de otros. No seamos necios. Entonces, ¿qué decía este hombre? Yo llegaría, verso 11, y el profeta vendría. Y
delante de mí tendría una actuación portentosa, poderosa, espiritual. Invocaría el nombre de Jehová y automáticamente mi lepra se sanaría. ¿Qué mensaje más extraño me está dando? ¿Cómo consideras tú estos mensajes que son insuficientes para ti? Tan sencillos como ir a un río a bañarse. Muchas de las cosas que Dios está poniendo a tu alcance son fáciles de practicar. Si no, no te las pediría. Él lo hace fácil. Yo lo hago difícil. Me quedo en mi lepra. Todavía juzgo al hombre de Dios. Fíjate hasta dónde llegamos. No solamente le juzgo, sino que me río de sus maneras, desprecio su palabra y me quedo como estoy. Verso 12 sigue con su discurso orgulloso. No hay ríos, no hay otro tipo de ideas mejores que estas en Damasco. Se volvió y se fue enojado. O sea, no solamente se fue leproso, sino se fue enojado. Así somos. O sea, el bien que podemos recibir no lo recibimos y todavía empeoramos nuestro estado. Esto es lo que nos pasa cuando no estamos pensando cabalmente. Qué bueno que hay gente que también hace su trabajo. Aquí vemos la iglesia en funcionamiento, ¿eh? Entonces, ¿los criados de quién? De este Señor. O sea, personas que estaban viendo la situación, ¿sí? Y que realmente se le acercaron a decirle, pero ¿no te das cuenta que te conviene? ¿Ves cuánto bien nos podemos hacer cuando estamos ejercitando los dones? Igual yo no soy Eliseo, pero igual yo soy uno de esos criados. Y la acción del propio profeta no está teniendo el efecto deseado. Y la persona no está recibiendo una verdad que yo considero que es fundamental e importante en su vida. Está siendo necio como Pedro, está teniendo una idea equivocada como José, está teniendo una necedad como Pilatos. Tenemos que ayudarle o le vamos a dejar ahí. ¿Qué hacemos? ¿Nos enteramos de las propias situaciones y actuamos o no? Ahí están los dones que se complementan, donde realmente a la persona se le hace entender que lo que acaba de escuchar es bueno. No comienza la situación en ti. Te unes a la iglesia por el bien de un hermano. No tienes otro hospital, no levantas otra idea. Estás en la idea de Dios. Y la idea de Dios es sanar. Y la idea de Dios es lo que el profeta ha hablado, ir al río a lavarse. Y lo que este hombre despreció. Y de repente le dicen, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? O sea, están diciéndole, lo que tú estás pensando es equivocado. O sea, tu idea que era invocar a Jehová, actuar y que realmente fuera limpio, si solamente te está diciendo, lávate. Solo lávate. Y tú ves grande esta acción. ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿Para qué queremos los dones? ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto de tu don? Si no es las personas que necesitan tu influencia de Cristo y hacerlo en la manera espiritual y bíblica, no tiene ningún sentido.
Y si en este momento estás viviendo una situación, por favor, los dones son fundamentales e imprescindibles para nuestro socorro y bien. Y no están siempre, como digo, en el espacio de confort. Amén. Puedes ver la escena. Es hasta graciosa, ¿verdad? Me imagino a este hombre, como digo, rusmando, como decimos en Galicia, ¿no? O sea, yo recuerdo siempre a mi mamá decirle a mi papá, ay, Carliños, non rusmes, non rusmes. Porque ella quería el bien para él. Y él muchas veces no entendía los cuidados de mi madre. Y entonces iba al consejo de mi madre, ¿cómo iba? ¿No? Yo puedo imaginarme a este hombre diciendo a los criados, pero fue a ese agua, fue a ese lugar. Y en ese lugar, ¿qué sucedió? El milagro. El milagro. Podemos tener en este momento una idea clara y general del funcionamiento de la Iglesia en un pasaje del Antiguo Testamento. Podemos estar viendo el desarrollo de los dones en un pasaje del Antiguo Testamento con total y absoluta claridad aplicatoria a nuestra propia existencia. Curiosamente, Naamán fue sanado. La gracia de Dios inmerecidamente fue buena con él. Por su carácter, por su manera de pensar y por su conducta, no merecía nada. Pero los dones no están ejercitados buscando el merecimiento de las personas. Si yo estuviera aquí pensando que algunos no sois merecedores de escuchar lo que yo estoy hablando, no sería digno de estar aquí. Si Dios derramó su gracia sobre mí, yo tengo que derramar mi gracia hacia otros. Y tengo que ver siempre en el ejercicio del don el bien de los otros. Pero puedo fallar en el ejercicio y en la recepción. Curiosamente, si tú sigues la historia, el criado de Eliseo, que era el hombre que más entendimiento debería de tener, fue cegado por el propio don desarrollado y buscó una recompensa carnal y terrenal. Y la lepra de Naamán le vino a Giezi. Dios quiera que nosotros nunca seamos como Giezi, que no es el momento de hacer un estudio de él. Si un día podemos, haremos un estudio de Giezi. Hoy tenemos bastante con la reflexión que estamos haciendo. Entonces, como digo, para concluir en esta tarde, vamos a quedarnos aquí. Vamos a tener esta reflexión en cuanto al alto concepto de nosotros mismos, en cuanto a la propia recepción y en cuanto a la propia práctica, en cuanto a la propia necesidad que tenemos de estos dones, no solamente en nuestro terreno de confort, sino en la Iglesia. No podremos crecer ni prosperar si no estamos en la Iglesia. Por favor, os ruego, por favor, ruego a los que me están escuchando que tengamos una manera cuerda de pensar de nosotros mismos, conforme a la medida de fe que nos ha sido dada. Dios nunca nos dirigirá mal, Dios nunca nos llevará a error, Dios nunca nos llevará al pecado, Dios siempre te llevará por esa senda correcta, adecuada, concreta, que tú vas a hacer un bien a otros y otros van a hacer un bien a ti. Sé que en la vida a veces vivimos frustraciones y siempre tendremos que perdonar. Y siempre tendremos que ser humildes. Y siempre tendremos que a veces comprender que son parte de la vida. Pero eso no quiere decir que todo en la Iglesia vaya a ser así. En la Iglesia está tu vida, aunque ahí hayas tenido alguna decepción. Si no, nunca ejercitaremos, como digo,
los dones. Amén. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en esta tarde.